Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa esta semana. Pero lo que quiero señalar con claridad es que el débito ya está realizado. El Ministerio de Finanzas, como debió haberlo hecho, como corresponde que lo hagan, ya hizo el débito correspondiente a las cuentas del ISFA y el crédito al Ministerio de Ambiente. Es una consecuencia de la disposición que fue emitida por el presidente de la República y además confirmada por el informe de la Procuraduría y por el informe de la Contraloría. No hay nada que discutir al respecto. El mandatario designó el pasado 5 de febrero a la nueva cúpula militar, encabezada por el vicealmirante Osvaldo Zambrano, que según el ministro Patiño no se pronunciará sobre la más reciente decisión del gobierno. Ellos no lo van a hacer. Ellos saben que deben una disciplina al Poder Civil, pero no solamente por una cuestión de disciplina y de autoridad, sino también porque yo permanentemente estoy conversando con ellos, estamos tratando los temas que tienen que ver con el desarrollo de las Fuerzas Armadas, con el bienestar de los soldados, con el bienestar de los oficiales. Estamos conversando sobre los temas, de tal manera que el diálogo nos permite que no haya en ningún caso una diferencia, una ruptura peor pública, que por supuesto no podrá producirse en ningún caso. Sobre lo primero, que ya se hizo el débito a las cuentas del ISFA, se dijo en el principio que como con el ISFA hay una deuda, lo que se iba a hacer es descontar, a restar esos 41 millones de dólares. ¿Cómo se lo hizo entonces? ¿De la cuenta del ISFA? ¿De montos por pagar o qué? Molesta sobre todo la actitud prepotente, arrogante del ministro de Defensa al indicar que ya se ha efectuado el débito de 41 millones. Las cuentas del ISFA, que están en el Banco Central, no puede haber recibido ese débito. Las cuentas, ese débito debe ser un cruce de cuentas. Yo debía 361 millones, ahora te debo 320 millones. Los dos casos, así sea un débito de las cuentas o un cruce de cuentas, es un acto ilegal, es totalmente ilegal por muchas razones. Y eso significará acciones legales que se tienen que seguir contra quien dio la orden y quienes ejecutaron la orden. En este caso, el presidente de la República y los ministros de Defensa y de Finanzas. El ministro ha insistido en que esa fue una disposición primero del presidente y que luego Procuraduría y Contraloría corroboraron su decisión. ¿Qué pasó con lo que había determinado la Procuraduría? Por ejemplo, cuando dijo rectifiquen, sí, calculen la diferencia, pero en ese entonces no dijo cuál era la diferencia y ahí estaba el problema. Consideraban las Fuerzas Armadas que el gobierno estaba determinando unilateralmente cuál era ese valor. ¿Qué pasó después con lo que determinó Contraloría? ¿El proceso no estaba ya ahí concluido? La Procuraduría, como abogado del Estado, únicamente hizo una recomendación para que se solucione el posible sobreprecio que había en la venta. Esa recomendación no es de cumplimiento obligatorio para las partes. La Contraloría se ha pronunciado de una manera preliminar, asignando responsabilidades civiles y administrativas culposas a los que participaron, pero en ningún momento ha dicho que se devuelva el dinero. Por consiguiente, si el presidente de la República ha dispuesto la devolución del dinero y lo ha ejecutado el ministro de Defensa y el ministro de Finanzas, se están arrogando funciones que puede significar simplemente un juicio ante el Tribunal Contencioso y Administrativo por daños y perjuicios a las Fuerzas Armadas. Bueno, en el supuesto de que en efecto se haya dado que el Ministerio del Ambiente pagó más por esos terrenos de Parque Samanes, pues también habría que determinar en base a qué disposición legal se han basado para determinar que ese excedente se lo puede cobrar restando de la deuda que se tiene o cuál sería el mecanismo para devolverlo. ¿Quién dispuso eso? El contrato de compra y venta de los terrenos de los Samanes fue un contrato debidamente ejecutado, regido por lo que dice el Código Civil y el Código Mercantil, y el Ministerio del Ambiente, si tenía alguna objeción sobre el precio pagado, debía haber seguido una acción legal denominada lesión enorme, que lamentablemente prescribió a los 4 años de firmado el contrato. Por consiguiente, a este momento la justicia ordinaria no tiene nada que hacer en ese contrato.
Según el comunicado que en su momento sacó la ministra Marcela Aguiñaga, la exministra del Ambiente, que había firmado ese contrato, ella dijo, bueno, se trató de una negociación entre instituciones públicas, que está todo enmarcado en la ley, y recordemos que según el exdirector del ISFA, fue el ministerio quien propuso el monto de los 48 millones. Entonces, ahora están esperando cómo Contraloría va a determinar entonces la responsabilidad en contra de los funcionarios que suscribieron esta compra y venta pagando 41 millones de dólares más, si es que ese es el caso. De lo que yo conozco, extraoficialmente, porque no tengo la evidencia, Contraloría ha determinado responsabilidad civil culposa y responsabilidad administrativa contra los que participaron en el acto. Entre ellos los funcionarios del Ministerio del Ambiente y los funcionarios del ISFA. Ahora les toca, lógicamente, la parte correspondiente a la defensa para determinar la responsabilidad definitiva. Ahora, esta posición de rechazo del ISFA responde a estos 41 millones de dólares o a la deuda en general que todavía está pendiente con el ISFA. Estamos hablando de más de 320 millones, que corresponde a qué, a pensiones, aportes patronales, a qué situación se está enfrentando el ISFA sin que se le pague. El Estado ha mantenido permanentemente una deuda con el ISFA, que ha llegado ya a los 361 millones, los 41 millones que han sido debitados de manera abusiva e ilegal. Eso tiene que seguir contabilizado y en los estados financieros del ISFA constará como cuentas por cobrar al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Finanzas no pueden actuar fuera de la ley. La ley no les faculta a ninguno de los dos a poder debitar ese monto. Eso sobre los 41 millones, pero ¿qué pasa con el resto de la deuda? La deuda tiene que seguir el proceso de cobro adelante. Nosotros como miembros de Fuerzas Armadas en servicio activo pasivo debemos actuar con mucha estrategia. Sabemos que hay jueces, o que la mayoría de los jueces, o por no decir todos los jueces, son afines de este gobierno. Posiblemente no vamos a lograr nada, pero ya queda poco tiempo. Luego de este periodo que termina el próximo año, entonces sí podremos nosotros reclamar debidamente, y ahí, si los jueces ordenan la devolución de los 41 millones al ISFA, entonces vendrán los juicios de repetición contra el presidente, déjeme contra cerrar el ministro de Defensa. Brevemente con esto, porque el ministro hace hincapié en su intervención en que la nueva cúpula militar no se va a pronunciar sobre esta decisión. Recordemos que ya cuando el alto mando intervino en rueda de prensa fueron destituidos, se les dijo que no tienen por qué salir a hablar de temas administrativos. Ahora, ¿cómo ve usted desde su experiencia las declaraciones del ministro de que la cúpula, que por una cuestión de disciplina, no puede salir a hablar? Eso es indignante y vergonzoso. La cúpula militar puede salir a dar su opinión y sobre todo su versión de los hechos, y tiene que hacerlo, porque si no lo hace quiere decir que son cómplices de lo que está haciendo el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es simplemente un enlace entre el poder militar y el poder civil. El ministro de Defensa no tiene autoridad militar, y eso quiero que se me escuche bien. El ministro de Defensa no tiene autoridad militar. Él no tiene por qué ordenar a los mandos que no hablen. Los mandos deben tener la suficiente serenidad, personalidad y sobre todo valentía para expresarse y decir lo que sienten. Y más todavía si están afectándose los intereses de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Es la posición, la opinión del almirante Fernando Donoso, excomandante general de la Marina, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado